Hubo un conjunto de negligencias, fallas, silencio y un encubrimiento institucional sistémico. La Iglesia no supo ver, no supo escuchar. Eso es un cura abusador por cada 70 víctimas. Es enorme. Así que la jerarquía no podía ignorar estas cifras. Estaban al tanto de todo. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido y mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Sí, es un tema muy complejo el que hemos conocido. Son 216.000 niños que han sido afectados por parte del clero, pero si esta investigación se amplía a personal civil de la Iglesia Católica, esto se amplía también el número a 330.000 víctimas. Ya estamos en contacto, ahí está junto a nosotros Marcial Sánchez, historiador experto en estos temas, con quien vamos a conversar de esta revelación luego de la siguiente nota. 216.000 personas fueron víctimas de abuso sexual de menores por clérigos. Sí, es un terremoto, un huracán, un tsunami, y tiene que ser un tsunami, porque hoy, cuando vemos los números, nadie puede negar. Imposible negar que en 70 años más de 200.000 niños en Francia fueron abusados por unos 3.000 sacerdotes, diáconos e incluso monjas. Con solo 13 años, Olivier fue uno de ellos. Eso es un cura abusador por cada 70 víctimas. Es enorme. Así que la jerarquía no podía ignorar estas cifras. Estaban al tanto de todo. De hecho, la comisión que investigó por 2 años y medio concluye que los abusos fueron sistémicos y que hasta el año 2000 la Iglesia mostró una cruel indiferencia hacia las víctimas. Hubo un conjunto de negligencias, fallas, silencio y un encubrimiento institucional sistémico. La Iglesia no supo ver, no supo escuchar. El informe además señala que si se cuentan los abusos de laicos como catequistas o voluntarios, la cifra de víctimas aumenta a más de 300.000. Jean-René, Jean-François y Joseph tenían solo 10 años cuando sufrieron abusos sexuales en el seminario de Chavagneux, principalmente durante la confesión. Me desabotonó los pantalones y comenzó a tocar mis genitales. Cuando terminó, dijo: perdono los pecados que cometiste antes y durante la confesión. Es un método que él usaba. El Papa Francisco manifestó su inmenso dolor mientras la Iglesia francesa pidió perdón. Expreso mi vergüenza, mi horror y mi determinación de actuar. Perdón a todos y cada uno. La comisión remitió 22 presuntos delitos que aún pueden perseguirse a la Fiscalía, hizo 45 recomendaciones para prevenir nuevos abusos y expresó el deber de la Iglesia de indemnizar a las cientos de miles de víctimas. Bueno, y vamos a conversar de estas cifras, que son unas cifras verdaderamente desconcertantes. ¿Y por qué en Francia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que tenemos esto, porque hemos obtenido registros de otras partes, pero por favor, Marcial, si nos puedes dar una escala también de lo que es este escándalo reciente. Ponlo en contexto. Marcial, hola. Un gusto tenerte. Hola, Amaro. Esto es atroz, Amaro. No puedo decir otra cosa. La verdad que enfrentarnos frente a 330.000 niños abusados por religiosos, religiosas, y también personal de la Iglesia, yo sinceramente creo que esto es impresentable, y es impresentable para cualquier institución. Pero también habla, Amaro, de la seriedad del trabajo. Se han hecho trabajos en otros países. En Alemania se hizo un trabajo entre el año 1946 y el año 2014, y se encontraron alrededor de 3.600 casos. Pero acá tenemos mucho más. Yo sinceramente creo que la metodología que utilizaron ellos es digna de replicar. Ahora, pero para colocarlo en contexto, ellos hicieron un trabajo entre el año 1950, de acuerdo, hasta la fecha, son 70 años, y se atrevieron a abrir cada uno de los casos que les fue remitido. Ninguno de los casos quedó a un lado.
todos fueron revisados. Esto es muy importante, porque en varias comisiones que se han generado en otras partes del mundo, había un grupo de personas que decían esto puede ser mentira, esto puede ser verdad. No, acá se revisó todo. E increíblemente para ellos también es que buena parte de esos casos eran verdad. Entonces empezó a subir este número y en marzo de este año se supone que esta comisión terminaba su trabajo, pero se dieron cuenta que seguían llamando y seguían encontrándose con más antecedentes hasta llegar a esta cifra espeluznante. Marcial, espera un segundito, si me permites una interrupción para conocer la metodología que es crucial, como tú lo has señalado. Esto, por hacer una analogía, es como en la pandemia la trazabilidad, el estar buscando y dar rastro efectivamente a cuáles son las víctimas. ¿Quién financia esto? ¿Cuán gigante es el equipo también de personas que está detrás para llegar, ojalá, a un esclarecimiento? Mira, es bien importante tu pregunta porque se puede hacer el trabajo. Lo que se hizo fue lo siguiente: la Conferencia Episcopal Francesa, después de la situación que había tenido un cardenal, estima necesario comenzar una investigación. Y esta investigación además lo hace con el grupo se llamaría aquí el Conferre, de acuerdo las diferentes conferencias que existen, las diferentes órdenes y congregaciones que existen en el país. Exacto. Correcto. Y comienza la investigación. Y le piden a una persona, de acuerdo, que empiece a armar un equipo, y un equipo más bien transversal, pero ellos solamente entregan la potestad de hacer el trabajo, nada más. ¿Qué hace esta persona? Ubica, primero fueron 6 personas, después fueron 18 personas y llegaron al número 21. Algo conozco el caso desde dentro, después lo podemos, si quieres te puedo dar un poco más antecedentes. Y posteriormente a eso se comenzó la investigación. ¿Y cómo se hizo? Se colocó un teléfono, de acuerdo, para poder recibir denuncias. Hay varios países que tienen y varias conferencias episcopales que tienen estos teléfonos y empezaron a recibir. Posteriormente tomaron estos antecedentes, ¿de acuerdo? Y empezaron las entrevistas. Y ahí entra el equipo de expertos. ¿Quiénes son? Hay psicólogos, hay teólogos, hay ex policías que trabajan en el área, hay historiadores. ¿Y financiado por? Historiadores de la Iglesia. Eso es bien importante. ¿Están financiados? Y esa es una pregunta que toda la gente quiere saber. La Iglesia Católica puso una cantidad de recursos y se dice, no lo tengo el antecedente completo, pero se dice que también hubo mecenaje, ¿de acuerdo? Gente, ¿de acuerdo?, que colocó dinero. El Estado francés estuvo muy preocupado de este tema. Más aún, hay nexos entre el equipo de investigación con el Estado francés. ¿Por qué razón? Porque había que llegar a la información. Y eso es lo más delicado, porque la información es la que no te entregan. Pero este equipo fue capaz de poder abrir los archivos eclesiásticos y también fue capaz de poder tener ayuda desde la justicia francesa. Entonces aquí es un equipo que se fue cohesionando en el tiempo y además fue capaz de poder encontrar los Solamente antecedentes. una breve interrupción y enseguida, Cristian, te doy la palabra, discúlpame, pero preguntarle también a Marcial, el Papa, para ser muy claro, el Papa era una parte interesada en el esclarecimiento e involucró entonces también los empeños y recursos de la Iglesia. Sí. Bien. Y me atrevo a decirte sí y te voy a explicar por qué. El Papa ya hace un tiempo que está muy interesado en que el tema de los abusos dentro de la Iglesia se vaya esclareciendo. Después de su venida a Chile, que yo creo que dentro de la historia de su pontificado va a quedar como un hito, él se da cuenta que hay conferencias episcopales que no están cumpliendo su función y más aún dentro de la Iglesia hay mucha mugre bajo la alfombra que él también conocía. Pero él no sabía efectivamente la cantidad de problemas que iba a tener esta situación. Imagínate que solamente llevarte que Benedicto XVI dijo en un momento determinado que los abusos dentro de la Iglesia era el problema más grande desde la persecución de los cristianos. Eso te está diciendo que el abuso ya Benedicto sabía cómo venía. Entonces Marcial, el Papa Francisco, dime, te escucho. Sí, Marcial, son abusos desde 1950 hasta el año 2020. Mi pregunta es la siguiente.
¿Cupo la posibilidad de que se pudieran dar resultados en años anteriores con el fin de hacer un juicio previo a hoy día 2020, finales de 2020, a los responsables y tal vez evitar una cantidad de abusos que se produjeron en los últimos años de este periodo? A ver, si entiendo bien tu pregunta, tú me estás diciendo que se podría haber investigado antes de 1950. Si los resultados de esta investigación que involucra un periodo tan largo se pudo haber conocido antes con un determinado número menor de casos con el fin de juzgar ya prontamente y por otro lado a lo mejor evitar sobre todo abusos que se registraron a finales de los años 2020, 2019, 2018, o sea, años más cercanos. Claro que sí. Efectivamente. ¿Por qué crees tú que Juan Pablo II desistió de ir? Hay una reparación histórica, exacto, de acuerdo de esto, y efectivamente podemos caminar en la verdad, o si no, no se puede caminar. Tú dices que hay países que tienen esto totalmente cerrado.
cubierto. Pero hay responsables incluso de ese silencio y de esa oscuridad presente en diferentes partes del planeta. Pero también está el Papa con la intención de abrir esos lugares tan cerrados y de que finalmente entre la luz, la transparencia y la verdad. ¿Por qué incluso en estos tiempos, con lo que hemos sabido en diferentes países, con lo que ocurre en Francia ahora que nos motiva esta conversación, no es posible poner abertura en esos lugares donde siguen ocurriendo estos abusos en silencio y en oscuridad? Tonka, los grandes responsables en todos los lugares son las conferencias episcopales. Ahí están los obispos. Los obispos saben lo que pasa en cada uno de sus lugares. Por eso nosotros hemos dicho que esta conferencia episcopal, que hoy día ha estado cambiando, es responsable, y se lo dijo el Papa, no lo dije yo, se lo dijo el Papa. Y así también se lo dijo a la conferencia episcopal polaca y también se lo ha dicho a otras conferencias episcopales. El Papa, obviamente que de alguna forma está intentando, de acuerdo, que esto siga saliendo a la luz. Él sabe, de acuerdo, que tiene que avanzar en este plano. Pero lamentablemente, Tonka, aunque tú no lo creas, hoy día hay cardenales conservadores dentro de la Iglesia que no les interesa que esto se sepa. O sea, lo que Por uno, eso yo digo lo que uno no acaba de entender, Marcial, y es justamente lo que hay que graficar también mayúsculamente, es que el Papa es parte interesada y ha cobrado un rol muy protagónico en procurar sanear esto. Por algo también se señala que Benedicto en su momento da un paso al costado, porque las fuerzas también en su contra son monumentales, y eso es algo que hay que tener muy en claro. Tienes razón, Amaro, más aún, hace muy poco se hablaba que el Papa podía morir. El Papa sale de su cama, se junta con un grupo de jesuitas y les dice, textual, les dice, ustedes pensaban que me iban a morir, supe que ya tenían el cónclave armado. Más aún se sabe que efectivamente hubo cardenales, de acuerdo, que estaban obviamente muy preocupados del próximo sumo pontífice. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la Iglesia hay un tremendo problema, hay una podredumbre que tiene que limpiar. Este Papa está haciendo los esfuerzos dentro de lo que puede. Ha colocado un chileno además, de acuerdo, que fue abusado por Caradima, al lado de él, dentro de una comisión para ver estos temas. Entonces, es un hombre que está preocupado, pero sinceramente el Papa, como tú muy bien dices, Amaro, esta es una pared tremenda, grande. Por eso el Papa sale y dice, oren por mí. Sabía perfectamente lo que iba. Justamente nos das el pie para saludar a Juan Carlos Cruz, asesor del Papa en la Comisión para la Tutela de Menores. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. No sé si vas a aparecer en pantalla en cualquier... Ahí estás. Bienvenido. Me imagino que estás atento, escuchando nuestra conversación. Estábamos hablando justamente del rol del Papa y las fuerzas que confluyen ahí en el Vaticano, que no permite finalmente transparentar lo que está pasando en el mundo y sobre todo lo que nos acabamos de enterar, lo ocurrido en Francia. Te queremos escuchar. De nuevo, nuevamente bienvenido. Oye, permíteme solamente un breve paréntesis y Juan Carlos lo va a entender, porque quiero saludar a mi amigo. Con Juan Carlos tenemos una amistad de ya larga data, apreciar además lo que ha sido toda esa evolución que él ha tenido, donde con mucho ahínco, con mucha perseverancia, no solamente ha sido una víctima, sino hoy está en la situación en la que está, clamando justamente por justicia y la transparencia de tantas otras personas golpeadas y afectadas, y lo ha hecho sin perder la fe. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Amaro, por las lindas palabras. Gracias, Tonka. Hola, Marcial, gran hombre. Hola, Juan Carlos, un abrazo. Así que yo, bueno, estaba preparando para ir a una reunión y tu productora me llamó, oye, te puedes meter a Zoom, no sé qué, pero bueno, por Amaro y la Tonka, bien. Siempre que no me pongan a Moreira como me hicieron la otra vez, y yo estoy bien. No, a mí tampoco me lo pongan, por favor. No se preocupe, pueden hablar tranquilo. Ya apareció en la mañana por el bloque político, pero hablamos tranquilos ahora. Los temas éticos, ¿no? Lo pasé pésimo. Oye, así que es mi reconciliación con el bienvenido. Oye, mira, poniéndonos serios, ayer personalmente para mí y creo que para mucha gente fue un día de un dolor tan grande, porque espero que nadie en el mundo se
se vacune o se sensibilice, no, vacúnense, pero se sensibilice con estos temas que son tan espantosos. Cuando te dicen que hay 330.000 niños que han sido abusados a lo largo de 70 años, cuando te dicen que hay 3.000 curas que han abusado a estos niños, que les han destrozado la vida, bueno, a mí me toca estar con gente que ha vivido eso constantemente, y el dolor es una cosa que no tiene nombre. Y si pensamos que es un país nomás, imagínate todo lo que queda. De eso estamos hablando y eso quería preguntarte. Una primera parte importante justamente es el poder dar estos antecedentes a la luz, pero después están estas propias víctimas que necesitan reparación. Y no estoy hablando solamente de indemnización o dinero, estoy hablando de también asistencia psicológica. ¿Es completo el proceso o termina aquí? No. O sea, debiese ser absolutamente completo. Aparte, otra de las cosas que a mí me chocó mucho, que no es novedad, porque ustedes todos, no voy a repetir aquí las cosas que hizo el cardenal Errázuriz y otros, ¿sabes? Pero el abuso es horrible en la vida de las personas, horrible. Pero el encubrimiento te diría que es igual de doloroso. Yo tengo amigos que se han suicidado, lo digo siempre, porque no han podido con esto. Entonces, el hecho de poder sacar a la luz toda esta miseria y esta porquería no significa que no haya que seguir trabajando. Reparación monetaria, evidente, se lo merecen, pero más que nada también reparación psicológica, poner todas las opciones de poder reparar a estas personas que han sido vulneradas en lo más profundo, en algunos casos sus vidas destrozadas, para poder tratar de ponerlos en una terapia, de poder hacerlos que sigan funcionando como los seres humanos que se merecen ser. Absolutamente, o sea, ese sería parte del compromiso. Entonces, Juan Carlos Marcial, cuéntanos de esa metodología de trabajo, porque entonces, hecho también este catastro, enseguida el socorro de la reparación psicológica, ¿es así? Marcial. Sí, lo que pasa es que hay 42 puntos que coloca la comisión a seguir, y uno de ellos efectivamente tiene que ver con las reparaciones, y como dice muy bien Juan Carlos, la reparación económica es evidentemente lógica por todos los gastos inferidos. Hay muchas víctimas que obviamente después de estos abusos tienen grandes problemas hasta el día de hoy. Lo dice también este estudio, y obviamente que está la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica y también el acompañamiento social, no solamente en el tema, el acompañamiento hasta familiar, hasta terapias familiares, ¿de acuerdo? Yo creo que acá cada caso es un caso distinto, y ahí Juan Carlos puede ahondar un poco más, pero cada caso es un caso distinto y hay que tomarlo así, y así lo dice la comisión. Por lo tanto, obviamente que esto no queda aquí, esto tiene que seguir, y la comisión lo que solicita. Yo creo que en Francia, por la seriedad de ese país y como están trabajando este caso, lo van a hacer. Y espero sinceramente que así se haga. Y así debería ser en todo el mundo cuando este tipo de situaciones empiezan a aparecer. Juan Carlos, te saluda Cristian Pino. Permíteme hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver, ¿cómo estás? Tiene que ver un poco con lo íntimo. ¿Qué pasa en una persona que fue abusada? Si bien todos los casos son distintos, cuando conoce el resultado de una investigación como esta, cuando sale a la luz finalmente, y cuando quizás en muchos casos de eso la lucha llega a un punto que es final, pero que también es inicial para todo lo que significa después. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se puede experimentar? Cristian, de verdad te agradezco esa pregunta, porque es muy cierta. Para las personas que estamos hablando ahora de Francia, qué sé yo, de lo que han vivido ellos, obviamente es en cierto sentido una liberación, porque por primera vez se les escucha, se les cree, se les toma en serio, después de unas luchas vergonzosamente eternas.
de las que algunos no han podido llegar a esta meta. Y por otro lado, aquí solo empieza el proceso de reparación. Tú te puedes imaginar, y me llamó mucho la atención una frase del informe en que decía, no sé si en la mayoría de los casos, la Iglesia ha tratado con una crueldad increíble a todas estas personas. Y te lo digo por experiencia propia, donde todos ustedes me conocen hace muchos años, Marcial, Amaro, bueno, sí. Tonka menos, pero te conozco, y han visto cuando el cardenal Errázuriz me insultaba por el mercurio y decía, bueno, Juan Carlos, 14, 15 años, era gay, a lo mejor no es víctima porque le gustaba. O sea, tú te puedes imaginar lo que es para una persona que ha vivido eso, que le ventilen una mentira así y un daño tan enorme. O sea, son de una crueldad ciertas personas en la iglesia, cardenales y obispos y líderes, que es un verdadero espanto. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que preocuparnos, Cristian, es que tener a la víctima de forma central y también preocuparnos de no seguir retraumatizándolos, obligándolos a contar su historia de nuevo, obligándolos. Es horrible. La retraumatización parecerá, ay, voy a contar mi historia y aquí me van a creer. Yo te digo, las veces que yo tuve que contar mi historia y a veces me quería morir, yo me imagino a esta pobre gente que ha sufrido tanto y sigue sufriendo. Es horrible. Siempre tenemos que poner a la víctima en el centro y preocuparnos de no retraumatizar, que es espantoso. Juan Carlos, a propósito de lo que vivieron por tantos años, de finalmente todas las veces que alzaron su voz, y como tú bien lo contaste en tu experiencia, como a través de los distintos medios de comunicación o a través de la justicia no hay credibilidad y ahí hay una revictimización constante. Ustedes, bueno, tú, también Andrés y James vivieron un hito en esto cuando el Papa los recibió en el Vaticano. También tienen un libro, ya después podemos mostrarlo incluso en pantalla, que habla de todo este proceso. Pero también me llama la atención el hecho casi como que en el Vaticano hubiera una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, cuando también nos cuenta recién en nuestra conversación, Marcial, el tema de que el Papa no puede generar la entrada de la luz, no se puede despejar la mentira y la oscuridad en tantos lugares en el planeta. Entonces tú, que tienes la experiencia de haber estado con él, que trabajas directamente con él en la comisión, ¿qué nos podrías decir de ese punto? Mira, yo creo que a Marcial no le voy a contar nada nuevo, pero quizá a ustedes también. Bueno, Amaro ha sido el receptor de múltiples conversaciones eternas también, de frustraciones y cosas, ¿no? Pero te digo, a mí, a mí me han dicho Papa Lover, que tengo el síndrome de Estocolmo, mira, a mí no me va a cambiar nada. Yo soy católico, estoy orgulloso de ser católico, y quiero ayudar a... No me siento un Superman tampoco, porque ni soy el vocero del Papa, ni el vocero de todas las víctimas, ni nada. Pero en vista de lo que yo viví, yo dije, estos desgraciados no me van a ganar. Y yo voy a tratar de poner todo lo que esté en mi poder para poder ayudar. Que me equivoco, por supuesto. Que no soy perfecto, por supuesto. Pero por lo menos quiero tratar de hacer todo lo que yo pueda para aliviar el dolor y reparar y encontrar justicia para tanta gente. Entonces, yo he encontrado en el Papa Francisco, y me podrán decir lo que quieran, pero esto lo he visto yo con mis dos ojos, yo lo veo cada 2 meses, hablo con él por teléfono, y él es un hombre que lo he visto con lágrimas en los ojos y de dolor por lo que pasa. Y no son lágrimas de cocodrilo. Por eso yo lo defiendo y estoy con él. Pero te digo,
lo que tú dices, Tonka, es muy cierto. Los poderes que hay en el Vaticano de cardenales hipócritas, de obispos hipócritas, que por un lado le dicen, por supuesto, Santo Padre, en la audiencia usted tiene toda la razón, vamos a ver. Vuelven a su dicasterio, a su trabajo, y las cosas siguen igual. Y eso, extiéndelo, y para terminar, y eso extiéndelo a cuando, por ejemplo, participé en el Summit, en la cumbre de los abusos en marzo del 2019, que fueron todos los presidentes de las conferencias episcopales, excepto el chileno que estaba imputado, imagínate qué lujo, y todos los cardenales, y me tocó hablar ahí, y me vas a creer que muchos, sí hay obispos buenos que vuelven a sus países y tratan de hacer lo correcto, pero son demasiados los que vuelven y no hacen nada, y son unos hipócritas, y da rabia. Y en Chile, desgraciadamente, tenemos, como se dice en inglés, el poster boy, así, el ejemplo de cómo es una mala conferencia episcopal. Absolutamente. Estamos hablando con Juan Carlos, estamos hablando con Marcial, estamos hablando de un tema que es central en todo esto y una pregunta que invita y es, ¿cuán solo está el Papa en esta iniciativa? Una iniciativa que ha arrojado números que son escalofriantes, difíciles de digerir. ¿Cuán solo está el Papa? Es lo que les vamos a preguntar a ellos, pero antes queremos brindar algo de contexto a propósito de las fuerzas en pugna y lo que está ocurriendo dentro de la propia Iglesia y las víctimas que abundan. Veamos. ¿Alguna vez escuchó estas canciones en una misa durante un domingo? Estas son parte de las alabanzas más coreadas en la Iglesia Católica, pero esto ya no es solo una anécdota, ya que su compositor hoy está siendo denunciado por reiteradas prácticas de abuso sexual. Yo creo que lo de Gabarín es otra noticia, por lo menos para el mundo católico, que es bastante dura, ¿no? Más todavía un personaje que era hasta cierto punto famoso, a pesar de que no se conocía mucho su nombre, me refiero por el tema de las canciones, ¿no es cierto?, que se le adjudican y que habría sido el compositor, pero de todas maneras, otro sacerdote más, también miembro de una congregación, los maristas, ¿no es cierto?, que por lo menos en Chile estuvo bastante cuestionada, como se recordará, ¿no es cierto?, y nuevamente es un personaje que de alguna manera desluce y de alguna manera también destruye, ¿no es cierto?, el mensaje y las enseñanzas, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, claro, la noticia es dolorosa, no solamente porque era un personaje cuyas canciones se cantan usualmente en las misas, ¿no es cierto?, sino que además también es otro sacerdote que además también fue expulsado de los maristas y que efectivamente había cometido este tipo de delitos, ¿no es cierto?, y por lo tanto la sanción máxima, ¿no es cierto?, a nivel social y ojalá también a nivel jurídico debería caer sobre él. En medio de la crisis que atraviesa la religión católica, un nuevo escándalo vuelve a estremecer al mundo cristiano luego que el diario El País diera a conocer 4 testimonios de ex alumnos del Colegio Marista de Chamberí, en Madrid, quienes levantaron graves acusaciones de abuso sexual contra el famoso autor de más de 500 canciones de misa y único religioso que consiguió consagrarse como disco de oro en España, el sacerdote Cesario Gabarain. Esta nueva denuncia, la verdad es que viene a confirmar que el problema del abuso en la Iglesia Católica sigue vigente, que es tremendamente profundo y que la necesidad de justicia es de una gravedad enorme, ¿no? Y que toca además ámbitos simbólicos, como por ejemplo estas canciones que para todos nosotros son tan conocidas y que por lo tanto la Iglesia tiene que hacerse cargo en la justicia, pero también en la prevención. Hay personas acá que requieren ser acompañadas y requieren de justicia, pero también hay otras
cientos de miles o millones de personas, niños, niñas, adolescentes que van a la iglesia y que requieren estar en ambientes que sean sanos y libres de abuso. Dormíamos cada uno en una habitación. Tras la primera noche, mi compañero de al lado vino muy asustado a contarme que Cesario se le había metido en la cama y había abusado de él. Aún recuerdo su cara de terror. Era un depredador. Cuando nos duchábamos bajaba a los vestuarios a mirar. Son solo algunos de los testimonios de exalumnos quienes aseguran haber sido víctimas de abuso durante la década de los 70, parte del cantautor de la reconocida canción Pecador de Hombres, interpretada históricamente en las misas, con recordados versos como Tú has venido a la orilla y Señor, me has mirado a los ojos. Has venido a la orilla, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. La relevancia de las canciones, curiosamente la gente las canta pero no sabe quién es el compositor, porque usualmente sales, ¿no es cierto?, o en las tarjetas, ¿no es cierto?, de los cánticos, no aparece el nombre del compositor ni del escritor de la canción. Sin embargo, no hay que olvidar que a partir de la década de los 60, ¿no es cierto?, hubo un cambio litúrgico bastante grande que causó polémica, ¿no es cierto?, producto de las doctrinas del Concilio Vaticano II, que además también no solo cambió la liturgia, la disposición de la misa, ¿no es cierto?, sino que además también el tipo de instrumentos que se llevaban a la iglesia, ¿ya? El órgano dio paso a las guitarras, ¿no es cierto?, que eran instrumentos mucho más populares y más fáciles, ¿no es cierto?, también de tocar, y eventualmente estas composiciones de Gabarín terminaron convirtiéndose en parte de ese repertorio que de alguna manera fue como cantó la misa el Concilio Vaticano II. Como el cura de los ciclistas, fue apodado Gabarín respecto al vínculo directo que tuvo durante gran parte de su vida con el deporte. Poseía el título de baloncesto y era amigo de reconocidas figuras del Real Madrid. Con solo 10 años, Cesario Gabarín recibió sus primeras clases musicales en el Seminario Menor de Zaragoza. Años más tarde, en 1959, fue ordenado sacerdote. Sus canciones fueron traducidas en varias lenguas y el 80% de las canciones que se corean en las reconocidas iglesias alrededor del mundo fueron compuestas por este cura. Pero esta no es la única acusación por abuso que ha salido a la luz en los últimos días. Y no solo la Iglesia Católica ha estado involucrada en estos hechos, sino que también la realeza británica, luego de que la mujer estadounidense Virginia Giuffre presentara una demanda contra el príncipe Andrés. En el caso Epstein, que conocimos gracias al documental que se hizo público hace un tiempo, nos demuestra una vez más que el problema del abuso sexual es un problema de poder, de abuso de poder que se manifiesta sexualmente. No es un problema de la sexualidad, sino del ejercicio abusivo del poder. Y el hecho de que hayan víctimas que hoy día estén denunciando y que tengan la posibilidad de denunciar a poderes que antiguamente eran absolutamente impunes ante cualquier situación de abuso, es una buena noticia. Me parece que es un progreso, no es un problema de que el mundo está mal, al contrario, el mundo está mejor cuando se puede denunciar un caso como este. Virginia, quien habría sido presunta víctima de Jeffrey Epstein, aseguró públicamente en la BBC en 2019 que se vio obligada a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés, incluso con sus amigos, hecho que habría ocurrido cuando tenía 17 años de edad. El príncipe Andrés cometió agresión sexual y agresión a la demandante cuando ella tenía 17 años. Como tal, el príncipe Andrés es responsable de agresión e infligir intencionalmente angustia emocional de conformidad con el derecho consuetudinario de Nueva York. Una serie de acusaciones, denuncias y demandas son parte de la realidad que hoy se vive en el mundo. Abusos reiterados hacia presuntas víctimas, las que en la actualidad se han armado de valor para exigir y gritar
justicia. Gracias por darse el tiempo y esperarnos en la pausa comercial en nuestros compromisos comerciales. Y les preguntaba la posibilidad de generar una comisión, una investigación que permita revelar las atrocidades que también Chile no puede quedar al margen y también tiene una historia. De maneras aisladas sí hemos conocido, pero habrá un lugar y un espacio para generar esta investigación. Por ejemplo, una línea telefónica, un lugar donde las personas que deseen o sientan que pueden contar lo que han vivido, puedan hacerlo. Marcial, ayúdame tú primero y luego Juan Carlos. Sí. Mira, Tonka, no es que se pretenda hacer, tiene que hacerse. Y te voy a explicar por qué. Porque hoy día somos el único país en América Latina, ¿de acuerdo?, que ha abierto las puertas en este tema y está empezando a sacar la basura bajo la alfombra. Gracias a Juan Carlos, obviamente, y a otras personas más, de acuerdo, que han sido capaces de poder ir adelante con todo este tema. Entonces, hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y yo soy un convencido que en el caso de Chile, nosotros tuvimos el Estado de Chile hasta el año 1925, tuvo una ligación directa con la Iglesia, pero Chile es un país valóricamente cristiano. Y yo sinceramente creo que esta comisión tiene que nacer desde el seno del Estado, pero con una relación directa con la Iglesia. Tiene que existir ese contexto, y te explico por qué. Porque obviamente hay que llegar a los archivos tienen que abrirse. Hay que también trabajar con la justicia. Por lo tanto, yo creo que es posible, y yo espero sinceramente que el presidente o la próxima presidenta de este país tenga la entereza para poder caminar, ¿de acuerdo?, y este país obviamente vuelva al redil que le corresponde y la Iglesia Católica asuma más que la culpa, sino su responsabilidad hoy día como una entidad privada, pero también como institución que hoy día tiene la mayor cantidad de red de colegios en Chile. Escuchemos solo al margen. Solo al margen, perdona, Mario. Sí, perdona. Sí, solo al margen. Decirte que yo también soy católico. Y siempre le he dicho, y Juan Carlos sabe, ¿por qué tenemos que irnos nosotros? Que se vayan otros. Qué buen punto. Que se vayan los pedófilos. Es decir, yo soy católico. Yo estuve ayer dando un curso hablando de la nueva iglesia, que tiene que ver, que parte desde el magisterio del Papa Francisco, es decir, la nueva iglesia, hacia dónde tenemos que apuntar. Y bajo ese contexto yo lo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que hacerlo, es decir, no nos podemos seguir haciendo los lesos, y Juan Carlos tiene toda la razón. Y con esto, y ahora sí que termino, así como Juan Carlos fue perseguido, ¿de acuerdo?, durante años, no solamente él y otras víctimas, se me viene a la cabeza, no sé, Jaime Concha con los maristas y otros más, habemos otros también que hemos sacado la voz y no lo hemos pasado bien también. Por eso que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Y yo ya lo dije en otro medio, yo estoy disponible, igual que Juan Carlos también está disponible. Yo creo que hay un grupo que perfectamente podemos avanzar en este terreno, por eso que no vengan a decir que no están las personas. Escuchemos detrás también... mío está la historia de la Iglesia en Chile, hay una sociedad que se llama Sociedad de la Historia de la Iglesia en Chile, ahí estamos disponibles, hagámoslo. Estamos disponibles, escuchemos también la respuesta de Juan Carlos, pero antes de eso, también veamos algo que es verdaderamente inédito, y es un acto de valentía frente a la atrocidad. Escuchemos el siguiente testimonio, las palabras del Papa. Hermanos y hermanas, ayer la Conferencia Episcopal y la Conferencia de los Religiosos y de las Religiosas francesas han recibido la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones y de las violencias sexuales sobre menores desde el 1950 en adelante. Resultan lamentablemente numerosos y considerables. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido
y mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Aseguro mi oración. Y recemos todos juntos: a ti, Señor, la gloria, y a nosotros la vergüenza. Este es el momento de la vergüenza. Aliento a los obispos y a ustedes, queridos hermanos que han venido aquí a compartir este momento, y a los superiores religiosos, a que continúen a realizar todos los esfuerzos para que dramas similares no se repitan. E invito a los católicos franceses a que asuman sus responsabilidades para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos. Reitero y recalco un acto inédito, la mía vergoña, en palabras del Papa Juan Carlos, cuando estamos hablando de la falta de una comisión que haga lo propio, como se hizo en Francia, aquí en Chile, siquiera comenzando además con un hotline, con un teléfono donde puedan acudir las propias víctimas. Juan Carlos. Mira, Amaro, bueno, primero comparto absolutamente lo que dice mi amigo aquí, Marcial. Marcial es un hombre que yo respeto mucho, que desde un principio ha estado siempre al pie del cañón tratando de ayudar no solo a mí, sino que a un montón de víctimas, como él decía. Nosotros tenemos que tener una comisión. De hecho, cada país debería tener una comisión. Perdón. Entonces, las personas están, pero al mismo tiempo, esas personas tienen que ser absolutamente independientes. Que si hay, no necesariamente solo católicos, sino que como en Francia, quizás podríamos tomar ese modelo, donde hay judíos, donde hay ateos, donde hay católicos, pero todos son expertos en alguna de las cosas que nos mueven. ¿Ah? Entonces, para evitar muchas veces escrúpulo o remordimiento o lo que sea, que a veces alguna gente dice, bueno, yo no puedo decir esto en la iglesia porque la voy a destrozar. No, desgraciadamente aquí hay que sacarse el parche fuerte de la herida. Tenemos que sacar, lo digo siempre, ese tumor, porque si sacamos el tumor hay que hacer una quimioterapia, porque si no vamos a tener una metástasis. Entonces yo encuentro que es fundamental que tengamos una comisión absolutamente independiente, donde de todos los obispos y el nuncio colaboren y entreguen todos los archivos, no como ahora, que muchos de estos obispos delincuentes que tenemos en Chile, y tengo que reconocer que el Papa ha nombrado a varios que son un lujo de personas, pero se encuentran con la vieja guardia, y las tensiones y peleas son tremendas, pero tienen que aparecer todos los documentos. En Chile es uno de los países que se han destrozado documentos y que están escondidos en la nunciatura. Perdona, Tom. No, solamente para el detalle. Antes, solamente un paréntesis. Ustedes dicen que están dispuestos muchas personas para conformar esto. Quiero solamente contar algo, una experiencia como programa. Hubo una época donde hablamos sobre el tema de los maristas. Se generó una serie de situaciones que tuvieron mucha visibilidad comunicacional. Yo quiero contar que el teléfono de bienvenidos del programa, y acá los que vivimos ese momento acá, me pueden corroborar, no paraba de sonar. Todas las personas querían contar lo que les había ocurrido o les estaba ocurriendo. O sea, hay una necesidad urgente de contarlo, de expresarlo, de buscar y hacer justicia de alguna manera. Quería hacer ese paréntesis porque me parece súper importante contarles lo que vivimos como programas. Por favor. Es que es fundamental, Tonka, y yo personalmente, y te lo agradezco a nombre de mucha gente que quizás no tiene esta plataforma de poder estar adelante tuyo y decírtelo, te lo agradezco de corazón, a ti y a todo el equipo de Bienvenido, Amaro, y tú y todos los que trabajan ahí, que han ayudado. No puede ser que en Chile todavía tengamos casos como los maristas, como
un sinfín de casos que están archiprobados, que son culpables, y todavía no haya justicia. ¿Tú sabes cómo se sienten esas víctimas? Entonces, yo entiendo que a veces a mí me digan, ay, pero te vendiste al enemigo. Yo no me vendí a ningún enemigo. Yo sigo siendo yo, diciendo lo mismo. Nadie me ha comprado y yo siempre... Pero por otro lado, entiendo a diferentes víctimas que han vivido horrores y no tienen justicia y vienen de partes donde, por ejemplo, no tienen la posibilidad de encontrar a un Juan Pablo Hermosilla y poder pelear, ¿sabes? Por eso nuestra fundación para la confianza ha tratado de ser eso. Es una de las fundaciones que tiene más credibilidad en Chile y tenemos, por ejemplo, nos conseguimos una cosa que se llama la línea 1515, la línea libre, donde tú marcas el 1515, llamas y te atiende un psicólogo y te ayuda. Si las cosas son muy graves, mandan a la PDI. Sí. Pero es que es impresionante que eso no se haya, que no nos destroce el corazón y no nos mueva una sed de justicia espantosa. Perdona que... No, por favor, decir que... No, para nada, de eso se trata. Decir que está pendiente nuestra abogada Bárbara Salinas, que quiere hablar justamente de este punto. Pero también algo que quiero poner en el tapete. ¿Cómo estamos como sociedad? Cuando una víctima se atreve a contar lo que le pasa, lo que le pasó, o en un medio de comunicación, en su familia, ¿cómo reaccionamos? No recuerdo ahora el nombre, quiero que me ayude Marcial porque lo debe tener. Con el caso del cura Renato Poblete. Y cuando una mujer se atrevió a contar su verdad en un noticiero, ¿qué pasó? Y eso a mí fue lo que más me impactó, cómo alguien se atreve, pese a todo, a expresar su vivencia, su historia, el dolor. Revivirlo. ¿Cómo paga Chile? Qué terrible. Quiero esto solamente para darle pie, que vamos a ver una nota del Departamento de Prensa sobre Marcela, gracias por el nombre, lo había olvidado, Marcela. Vamos a ver una nota del Departamento de Prensa sobre la doble vida de Renato Poblete para luego que comentemos sobre este caso y en particular cómo reaccionamos como sociedad. Muy bien. Fue a toda una generación en el año 1987. Su llegada al Hogar de Cristo es uno de los hitos del recorrido por Chile. También se convirtió en el momento más importante de un cura que 5 años antes de este día se había convertido en capellán de esta obra, Renato Poblete. Que vamos a visitarlo un momentito para que usted también ruegue por todo el hogar. Actuó como anfitrión de Karol Wojtyła frente a decenas de integrantes de la iglesia que a duras penas intentaban acercarse. También ante todo un país que estaba atento a cada uno de los movimientos del líder católico. Estamos en la tumba de uno de los hombres más extraordinarios de la iglesia en nuestro país. Si bien su interacción con el soberano del Vaticano fue mínima, su participación en la histórica visita refleja la relevancia de su cargo en la obra que inició Alberto Hurtado, la figura capital de los jesuitas en Chile. Un año después de su nombramiento, en 1983, Renato Poblete lanzó la Cena de Pan y Vino, iniciativa que buscaba reunir fondos para el Hogar de Cristo. Ya desde entonces, públicamente se le reconocía como una especie de heredero del legado del primer santo católico de Chile. Estas cenas construirían también sus vínculos con la élite política y económica, bajo el discurso de ayudar a los más pobres. De hecho, el costo de la cena es muy bajo, pero sí cobrando una suma elevada, de tal forma que sea una forma de dar una donación a la obra del Hogar de Cristo. Una obra que le dio tribuna para aparecer de manera regular en los medios de comunicación. Acá, por ejemplo, inaugurando un hogar para niñas embarazadas. Se da un llamado, yo creo, más que nada a los papás para que realmente eduquen a sus hijos en todo lo que es la vida sexual. Ya a esas alturas, según la investigación de la congregación jesuita, Poblete mantenía una doble vida, con relaciones sentimentales estables durante su ejercicio sacerdotal y, lo más grave, cometiendo abusos incluso con menores e involucrándose en un aborto. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Año tras año, en la Cena de Pan y Vino validaba su figura como voz autorizada cada vez que se hablaba de solidaridad o austeridad, aunque también para otro tipo de gestos, como cuando fue invitado a bendecir la inauguración de este centro comercial.
La caminata finalizó frente a la tumba del padre Hurtado. Y claro, el proceso de beatificación de Alberto Hurtado blindaría todavía más su perfil. Espero realmente que esto sea para animar a todas las personas a seguir su ejemplo, más que este momento de entusiasmo, animar y recordar tanto dolor todavía que hay que superar. Era una época en que rechazar su llamado a colaborar era impensado para cualquier figura política, del espectáculo o deportiva, que seguramente ignoraban por completo el oscuro perfil privado de Poblete. Nosotros hemos comprometido a que rezar por Iván para que le guarde Dios y el Padre Hurtado bien la cabeza y bien los pies, para que siga siendo realmente ese astro y pueda seguir siendo una inspiración y orgullo para todos los chilenos. Ese perfil público le permitió incluso ser un mediador válido durante el secuestro de Christian Edwards en 1991. Envió mensajes utilizando su llegada a los medios, incluso fue el emisario que pagó el rescate. Un solo pago que el que hice yo. ¿Dónde se concretó ese pago, padre? Bueno, se concretó, iban a ver ustedes en la carretera Panamericana Sur. 18 años como capellán del Hogar de Cristo determinaron el perfil supuestamente impoluto de Poblete. Tras su retiro de ese cargo, se sucedieron los homenajes y condecoraciones. Contento con todo lo que se ha hecho. Muy feliz, gracias a Dios. Hoy, este mensaje, entregado el año 2000 como parte de un decálogo de la solidaridad, cobra otro sentido, sabiendo la doble vida que llevaba y los delitos que habría cometido. Sí, evita hacer cosas que a los otros les molestan. O sea, el último es el central de todo el cristianismo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, haz a otros lo que te gustaría que te hagan a ti. De todo esto, claro, poco se sabía públicamente en esa época. Su perfil de discípulo del sacerdote más famoso de Chile lo acompañaría hasta su muerte. Un momento muy simbólico. 9 años después de estas demostraciones de aprecio popular, el escenario es totalmente distinto. Qué importante escuchar también a Juan Carlos cuando habla de la urgencia de la conformación de una comisión. Marcial, lo mismo, también lo señalaba. Y ser enfático en uno de los puntos, la quema de evidencia que ha habido. Pero además lo importante, la prescripción. Bárbara Salinas, desde una perspectiva legal, tiene también ángulos a tratar. Bárbara, la palabra es tuya. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la palabra. A ver, muy breve. Yo conozco de cerca esta realidad como profesional, representando a víctimas también, y me parece que un tema muy relevante es el problema que tienen hoy día las víctimas, que se han demorado muchos años en denunciar por razones obvias, y es que no tienen acceso a la justicia civil, por decirlo así, la justicia de los hombres. Esto por un problema de prescripción, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una cuestión que hay que zanjar, porque existe efectivamente ahora, desde 2017, la posibilidad de que estos delitos sean imprescriptibles. Pero ¿qué pasa con todos los cientos de víctimas hacia atrás? Eso es lo que yo me pregunto, porque esas personas terminan finalmente entregando testimonio, participando en una investigación, colaborando, revictimizándose, pero en definitiva no se va a obtener una condena. Entonces yo ahí pongo el punto y creo que la única manera de zanjarlo es modificar la legislación, cosa que es bastante compleja, o de lo contrario que la Iglesia realmente haga una investigación canónica que implique la condena, la expulsión, la reparación y el reconocimiento a la verdad de las víctimas en esa calidad. Y Bárbara, ¿qué herramientas tiene hoy día, más allá de la denuncia, una persona que haya sufrido una situación como esta, o esa es la única? Es que es la única, porque lo que pasa es que si el delito se cometió, ya prescribió la acción penal, estamos hablando dependiendo entre 5 a 10 años, en la práctica no existe la posibilidad de ser víctima e iniciar un proceso de investigación. Ojo, igualmente hay fiscalías que han abierto investigaciones. Yo hoy día quiero hacer también un reconocimiento a la labor que ha realizado Brisexme, que está investigando alrededor de 10 congregaciones distintas con cientos de víctimas que son hoy día personas adultas, pero que ya tienen su vida absolutamente truncada por producto de estas severas violaciones y abusos sexuales. Yo creo que necesitamos reencontrarnos con el tema. Perdón, sí, por favor, adelante. ¿Te puedo decir una cosita para Bárbara? Bárbara, gracias por trabajar por las víctimas. Se necesitan más personas como tú y te lo agradezco de corazón. Y Bárbara, mira, Jimmy Hamilton, Vinca Jackson y nosotros logramos que el Congreso pasara esa ley de la no prescripción, la no prescripción de los delitos. Pero y tratamos, no te explico, la de reuniones y que hubiera una ventana
los casos que fueron atrás y nos cortaron. Sí. Nos quedamos contentos porque por lo menos Chile ahora, de ahora en adelante, ya no se va a poder, pero tú tienes toda la razón que esas víctimas están sin justicia y mira, yo no sé cómo decirlo, pero clama al cielo. ¿Cierto? Sí, yo te agradezco a ti, al contrario, a esa gestión y lograr esta ley. Y efectivamente yo recuerdo haberte escuchado en otros programas comentar sobre lo mismo, esta lucha para que esto fuera con efecto retroactivo, para que la gente lo entienda en sencillo. Bueno, increíble además que no se haya podido hacer con efecto retroactivo, lo que da cuenta de lo que efectivamente fue nuestro tema de conversación, esos poderes fácticos que aún existen y que dan cuenta y reflejan cómo también el Papa está muy solo en esta cruzada. Quisiera agradecer la presencia de Juan Carlos en este panel, agradecer también la presencia de Marcial y Bárbara, también tu input en este alcance, en una conversación que queremos asumir y queremos seguir teniendo, porque es muy importante también que a través de los medios de comunicación sigamos ventilando estas temáticas. Corto, encantado, como palabra de cierre, encantado, Marcial. Muy corto, solamente sumarme a lo que dijo Juan Carlos con respecto al programa. Me recuerdo perfectamente, Tonka, cuando abrimos, ustedes fueron los primeros que abrimos estos programas, abrimos estos temas, y estos temas tienen que seguir en la palestra, las víctimas lo necesitan, por favor, no se olviden, porque salió ahora el tema francés. Este tema de la comisión la estamos empezando a trabajar, no es cosa de decir las cosas por decirlas, pero hay un tema clave. En toda comisión hay justicia histórica. Es súper importante también para las víctimas. De acuerdo, que esto quede registrado, que efectivamente esa persona sufrió y la reparación se hará ahora. Totalmente. Y ahí tenemos que ver cómo se va a generar. Pero lamentablemente, por nuestro compromiso con auspiciadores, para algunos y no para otros. Nos quedamos con esa frase. Juan Carlos, gracias. Marcial, también un abrazo. Nos tenemos que reencontrar en los próximos días para seguir conversando, para seguir insistiendo. Gracias a ustedes por lo que están haciendo. Y eso es lo que consigna también la última información. Un proceso de intensa búsqueda, lo recuerda, hace escasamente 2 meses. Pero la figura ha cambiado. De presunta desgracia a finalmente estamos hablando de secuestro. Y Pedro Díaz, abogado, está con nosotros para explicarnos este giro de acontecimientos. Pedro Díaz, muchísimas gracias. Cuéntenos al respecto y gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos. Buenas tardes ya, Amar. Mira, efectivamente, de estudiar todos los antecedentes que rodean este hecho, te puedo comentar que, y conversando con la familia, que Patricio, todas las veces que salió de su casa, jamás dejó de comunicarse con su familia. Por lo tanto, en este sentido, creemos que él está retenido o está encerrado en algún lugar por alguien, no sabemos quién, se está investigando esa línea, no ha dado luces desde el minuto que desaparece y por esa razón se dedujo una querella criminal por este delito. Pero además, abogado, si me permite, y discúlpeme lo crudo que voy a hacer a la hora de exponerlo, pero me imagino que hubo un peinado y un rastreo muy minucioso en toda esa área acotada donde se presumía que podía encontrarse y no se encontró rastro de él, nada en absoluto, con lo cual eso también fundamenta su tesis. Bueno, además, eso se hizo hace bastante tiempo. Se buscó en todas las inmediaciones del cerro, se buscó en algunos lugares de avistamiento, se sigue buscando en el cerro. La brigada de búsqueda de personas de la PDI está trabajando ya con helicóptero y buscando puntos de interés en el sector donde puede estar Patricio, ya sea retenido o le haya ocurrido algún hecho, digamos, que todos esperamos que no sea así, y de esa forma se ha identificado, o sea, la búsqueda se ha ido concentrando en ese lugar. Ahora bien, es muy curioso porque es un cerro o es un lugar que aparentemente es abierto, no hay tanta vegetación en el sector donde se buscó,
pero hay muchos otras. Patricio es una persona que tiene una capacidad física distinta a cualquier persona. Él constantemente salía a caminar, tenía una conexión con los sectores, por lo tanto él pudo haber caminado o eventualmente lo tomaron y lo sacaron de ese lugar, y eso es lo que hoy en día se está... Pero perdone, abogado, como línea investigativa. Una pregunta, ¿quién da el giro? ¿Esto está motivado a partir de antecedentes policiales o son ustedes quienes dan el giro y después la policía acompaña y la fiscalía acoge? ¿Cómo es el proceso? La querella se presenta mientras se hizo la primera búsqueda, y como ya no hubo resultados, ya no hubo antecedentes y pistas, nosotros nos reunimos principalmente con Javier a analizar este hecho, y encontramos que efectivamente aquí puede estar tipificado este tipo penal, toda vez que Patricio constantemente se comunicaba con su familia, ya no lo hace. Entonces, bajo esa perspectiva, la línea investigativa está generada por este ilícito, que además permite realizar muchas otras pesquisas como llamados telefónicos, triangulación telefónica, que es lo que hoy día se está realizando. Abogado, disculpa para entender, usted dice, porque recuerdo muy bien el día en que la familia hace la denuncia, nosotros estuvimos como programa ahí en el PANUL. Usted dice que durante esos días, incluso la familia buscándolo en el cerro, Patricio seguía comunicándose. Eso es lo que no me quedó tan claro. No tenemos antecedentes de esto, pero se está trabajando en los teléfonos que él tenía, las redes sociales, los correos electrónicos y la triangulación telefónica, que es muy importante. Claro. No solamente la triangulación es importante por la víctima, sino que por las personas que pudieron haber estado en el lugar. Claro. Con esa triangulación podemos identificar personas que pudieron haber estado en el lugar para poder investigar quiénes son. Le hago un contrapunto también, si es posible, y es el alcance siguiente. Cuando hay presunta desgracia, las policías pueden de repente, después de un tiempo acotado, bajar las manos, cesar de investigar. Cuando está la figura de secuestro, sin embargo, aquello continúa. ¿Es ese también el objetivo y la intencionalidad detrás de este cambio? Obvio que sí. Detrás de esto hay un análisis primero de los hechos, y luego de eso tenemos que buscar la figura jurídica que nos permita además investigar, y eso es lo que ha ido ocurriendo en este caso. Por esa razón se dedujo una querella criminal. La presunta desgracia, si bien es cierto, se activan ciertas alarmas, pero no es delito. No permite muchas acciones ante los tribunales para poder, por ejemplo, revisar cuentas corrientes, revisar tráfico de llamados o hacer alguna operación intrusiva por parte de las policías. Por lo tanto, con la presunta desgracia, lamentablemente la Fiscalía no tiene muchas herramientas para investigar. Otra cosa es cuando ya existe un tipo penal de esta magnitud que permite no solamente realizar otras diligencias, sino que también estamos amparados por la legislación y además podemos recurrir ante el tribunal para poder pedir estas diligencias intrusivas a aquellas personas que están siendo investigadas. Les quiero dejar planteada una pregunta, abogado. Sabemos que la Fiscalía ahora tiene en completa reserva la investigación. ¿Por qué ocurre eso? Pero antes de su respuesta, nuestra periodista Marilyn Pérez conversó con la hermana de Patricio, entregó algunas informaciones claves de lo que está pasando con la familia y de esta búsqueda incesante. Mira. Javiera para reconstruir la última vez que se ve a su hermano aquí en este sector con vida. Sí, el último registro de mi hermano es a las 10 de la mañana ingresando por la reja verde que tú ves ahí en el frontis del parque comunitario, y desde ahí ya no subimos nada más de él. Javiera, venga, acompáñeme. El recorrido que hace él entonces es por esta entrada, que es una entrada pública. ¿Se ve alguna otra persona en ese mismo instante pasando por este lugar? No, según las cámaras él va entrando solo. Como te digo, a las 10:10 hay muy poca gente, así que
no me ha acompañado de nadie. Se ve que hay una caseta. ¿Esa persona vio algo, lo vio pasar, te dijo algo sobre las descripciones de él? No, ellos no me dijeron nada, pero hay testigos que dijeron que vieron al pato por el camino Sendero Chile y otra chica que lo ve como 10 metros más de la entrada hacia el interior. ¿Cuál es tu teoría? Porque no hay cámaras hacia arriba, hacia el recorrido, pero hay varias gente que lo ve en el trayecto. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado ahí? La verdad es que no tengo ninguna teoría, hay varias hipótesis hoy en día, eso es lo que está investigando la Fiscalía, así que no tengo claridad de nada porque hasta el momento no lo encontramos, entonces no te podría asegurar que tengo la certeza de nada en este minuto. Javiera, él acostumbraba a venir a este sector, ¿tú podrías decir que él era un experto en subir este cerro, en subir y bajar? No, él no frecuentaba el Cerro Panul, tengo entendido que él prácticamente no venía para acá, habrá subido 2 veces con la familia y nunca más. ¿A qué se debe este cambio en la investigación que están llevando ustedes de estos 2 meses? Primero se había puesto una denuncia de presunta desgracia, pero ahora ustedes tienen sospechas de un posible secuestro. O sea, como te decía, se barajan muchas hipótesis, no puedo dar tanta información porque no la tengo, la carpeta está en reserva por 40 días. ¿Y qué está pasando? Porque estoy como un poco fuera de todo porque no tenemos información. Ahí están esas declaraciones y justamente esa carpeta está en reserva. ¿Por qué, abogado Pedro? Cuéntenos para entenderlo. Bueno, la Fiscalía es una de las herramientas que tiene para poder investigar este tipo de delitos. Nosotros esperamos, y lo hemos conversado con Javiera, que en este periodo la Fiscalía ordene la investigación, tenga alguna línea y se justifique de alguna forma este secreto que se ha decretado. Nosotros no sabemos de las diligencias que propiamente la Fiscalía está realizando o qué pesquisa tiene, y por esa razón, digamos, de alguna forma Javiera dice que estamos esperando, digamos, algún resultado de ello. Ya una vez que se cumpla ese plazo, vamos a pedir una reunión con el fiscal para que nos dé a conocer las diligencias realizadas en estos 40 días, los resultados de la misma y de alguna forma si se justifica este secreto de la carpeta o de las diligencias que están realizadas. Disculpe, abogado, 2 planteamientos. El primero, verdad, es que usted en su calidad de abogado tiene también y dispone de las herramientas para conocer el contenido de la investigación. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Y después también hacerle la siguiente interrogante, que también en su calidad de abogado querellante usted tiene la capacidad de que efectivamente, por lo menos, interceder para que se cese el secreto, la calidad de secreto ante la Fiscalía. ¿Lo va a hacer? Bueno, primero la diligencia y lo que conocemos de la carpeta no lo podemos dar a conocer, se trata de un delito muy grave. Sí tenemos esos antecedentes que se han ido mostrando en la prensa, que todos los conocen. Y por otro lado, la consulta que tú me haces es específica, claro. Cuando tuvimos la reunión con el fiscal decretó este secreto de la investigación, hasta ese minuto tenemos la carpeta investigativa completa y todos los antecedentes, pero esperemos, y como se decretó este secreto hasta los 40 días, tenemos que esperar hasta esa fecha para poder ver el levantamiento o, de lo contrario, recurrir o al fiscal regional o al tribunal. Perfecto, era solamente para saber si ameritaba a su juicio o no la calidad de secreto. Muchísimas gracias, abogado. Cuente con nosotros también, absolutamente disponibles para poder ayudar y visibilizar este caso. Gracias, Pedro Díaz, por estar con nosotros.